Qué buenísimo que podemos estar aquí. Qué buenísimo Dios que tenemos. Este sábado, uno de los hermanos que reúnen aquí, nosotros fuimos y salimos y fuimos tocando puertas. Y qué buena oportunidad. Y solo te pido que sí, por favor puedes orar y pedir a Dios que esa obra es fructuosa. Que la material que dimos en las calles, que otros pueden leerlo y venir, saber y conocer mejor a Dios. Bueno, vamos este día a regresar a la epístola escrita a las iglesias en Galacia. Y tenemos en Galacia unas iglesias que fueron de congregaciones mezcladas. Unos de los miembros eran judíos y otros gentiles. Y eso no debe ser un problema, porque todos son bajo de Dios. Todos son el mismo espiritualmente si estamos en Cristo. Pero venía un problema cuando unos falsos hermanos, unos judíos, como describe Pablo, falsos hermanos, venían con otras ideas. Trajeron un otro evangelio, no de Cristo, pero algo ellos que pensaban era más antigua. Venían con la ley de Moisés y decían que estos gentiles necesitaban obedecer la ley de Moisés. Pablo toma parte de los 2 primeros capítulos afirmando su apostolado, que él sí es un verdadero apóstol y que el mensaje que él tiene viene de Dios. Que él fue escogido de Jesucristo y en su tiempo él aprendió de solo de él. Él no fue un estudiante de cualquier otro maestro. Y como él, después de mucho tiempo, él visitó al resto de los apóstoles y habló con ellos, y ellos podían ver que el mensaje que él estaba predicando es el mismo como el resto de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Estaban en acuerdo. Y Pablo no era menos del resto de los apóstoles. Él era del mismo nivel. Hasta que él confortó hasta a Pedro cuando fue necesario. Y tenemos en Galatas, podemos leer el capítulo 3 acerca de qué pasó allá. Y él habló contra Pedro en frente de todos, diciendo que Pedro estás buscando ser un hipócrita. Y él estaba hablando acerca de eso. Y puedes aprender más en la última lección, en el del capítulo 3. Bueno, también Pablo habla de la importancia de fe, que desde Abraham fe podía justificar, que fe es algo necesario y que fe en Cristo fue necesario a venir para salvar de la ley. La ley vino a este mundo primero, a los judíos. Pero necesitamos a Jesucristo para salvarnos. Es el bautismo en que estás revestido en Jesucristo. Eso es parte de la salvación. Y Pablo habla de fe y de bautismo como eran conectados, no son cosas diferentes. Pablo no dice que el bautismo es un tipo de obra o algo como un sacrificio, algo que como hicieron en el Antiguo Testamento, algo solo físico. Él solo hablaba del bautismo y necesitas el bautismo para revestirse en Jesucristo. Y con eso podemos ser como los judíos de antes. Podemos ser herederos de la promesa. La misma promesa que fue dado a Abraham por fe, la promesa de ser un hijo de Dios. Y con eso vamos a seguir en el capítulo 4. Aquí enfrente tenemos la mapa muy importante para saber dónde mandó Pablo esta carta, esta epístola
Aquí él lo mandó a esta área de Galacia que incluye también Listra y Iconio, más o menos el central parte de este Asia Menor. Bueno, si puedes por favor abrir sus Biblias el libro a los Galatas, la carta a los Galatas, la epístola a los Galatas, Galatas capítulo 4. Y vamos a empezar leyendo los primeros 5 versículos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí Pablo empieza hablando de 2 tipos de personas: un niño y un siervo, un esclavo. Es interesante que esa palabra que es traducido a niño en español viene de una palabra en griego que significa un infante, un bebé. Y el siervo es un esclavo. Y tienen unas cosas en común, como los 2 no tienen voz en la casa. Legalmente no pueden decir nada acerca de pactos o contratos en que hicieron sus padres. Bueno, el dueño de la casa. No tienen unos derechos ni libertad. Necesitan hacer el mismo como dicen los padres, los maestros de la casa. Un niño tiene, pero el niño es diferente porque tiene una heredad. El esclavo no. El esclavo no tiene nada en la casa. El esclavo, cuando muere su maestro, no va a heredar nada. Pero el niño sí, tiene su heredad. Los niños son bajo tutores y cuidadores. Hay un ayo. Y Pablo decía antes que ese niño es como los judíos bajo la ley. Como Pablo decía antes que tenían un ayo, un guardián, eso fue la ley. La ley fue el ayo que los judíos necesitaban para aprender qué es pecado, qué no es pecado, cómo pueden agradecer a Dios. Fue una guía, como una cuida a los judíos. Y como los niños empiezan con las cosas muy rudimentos del mundo. Él hace una referencia a esa frase, los rudimentos del mundo. Es como un bebé. Aprende de las cosas físicas primero. Y esa es la misma manera los judíos tenían la ley, que en muchas maneras fue muy preocupado con el físico, las cosas físicas, cosas de este mundo, de los sacrificios, dónde van a poner el templo y usaron instrumentos para estar con los salmos, cosas muy físicas. Y eso es como la ley era. Pero Dios mandó a su Hijo. Cristo nació bajo la ley y de una mujer. Y con eso sabemos que Cristo era humano y también era un judío. Y Pablo les recuerda que la ley era importante, sí fue necesario. No, hay mucho que podemos aprender de la ley hasta ahora. Hasta ahora podemos estudiar la ley y aprender algo de la carácter de Dios, de la ley. Pero ellos bajo de la ley eran esclavos. Cristo, el verdadero Hijo de Dios, nos redimió. Somos adoptados como hijos. Los judíos también. Ellos estaban por todo este tiempo, estaban pensando, sí, claramente somos los hijos de Dios. Pero verdaderamente, solo
fue posible porque el verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, vino a este mundo. Sí, eso pasó en el futuro cuando comparas cuando los judíos tienen la ley, pero esas cosas que hizo Jesucristo no solo fue para ellos que vinieron después, pero para ellos de antes, desde Adán. Vamos a regresar al texto. Vamos al versículo 6 y leer el 6 hasta el 8. Y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, serviríais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Sí? Si somos cristianos, somos adoptados. Adoptados porque Dios envió en nuestros corazones, como está escrito aquí, el espíritu de su Hijo. ¿Y qué clamó? ¿Qué clama este espíritu? Abba, Padre. Aquí tenemos una referencia a crucifixión. Y vamos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Y versículo 36. Y aquí está escrito, y decía, hablando de Jesucristo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esto pasó antes de la crucifixión, y eso fue una referencia en que va a pasar. Esa copa fue del sufrimiento que va a venir en la cruz, en su tiempo a morir en esa cruz. El dolor físico y también el dolor espiritual. Y esa frase, Abba, Padre, ¿qué significa Abba? Abba es como decir papi en español. Es una manera que un niño describe su padre o llama a su padre. Y aquí tenemos el Cristo, el Hijo de Dios, diciendo, papi, Padre, por favor. Eso es la relación que el Hijo tiene con el Padre. Y Él nos da como ellos adoptados una relación similar. Que Dios no es un Dios por allá, un Dios escondido en un templo, como pensaba muchos de los judíos. Pero es un Dios de nosotros, un Padre de cada nosotros, que está con nosotros y no está por allá. Que Él muestra su amor y necesitamos mostrar nuestro amor a Él, porque Él está cerca de nosotros, cada día, cada momento. Y eso solo fue posible en su Hijo, Jesucristo, y en todo que Él hizo para nosotros. Lo cual hizo posible que podamos tener el Espíritu de Dios. Es la crucifixión. Crucifixión fue necesario para cambiar la relación que tenemos con Dios. Somos hijos adoptados, pero hijos. No somos esclavos, no más somos esclavos. Somos herederos de Dios por Cristo. Y Pablo empieza a referir a los gentiles aquí, que eran cristianos en las iglesias en Galacia claramente, pero antes no conocían a Dios, no como los judíos, y sirvieron falsos dioses, que no son dioses, eran hechos de madera, de piedra o metal, ídolos. Isaías, capítulo 44. Isaías capítulo 44. Aquí en el Antiguo Testamento tenemos Isaías
profetizando y hablando acerca de ídolos. Y tiene unas cosas muy profundas a decir aquí que venía de Dios. Isaías capítulo 44, versículo 10 hasta el 11 dice: ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Esos son solo figuras, son imágenes, no son verdaderas cosas. Es una cosa necio pensar que puedes hacer algo de la tierra y decir que es un Dios. Es tierra, es metal, es nada, no significa, porque solo Dios es Dios. Solo Dios es Dios, no cosas que podemos tocar con nuestras manos. Y los gentiles ahí en las iglesias en Galacia, antes eran esclavos. No como los judíos que eran esclavos a la ley, pero eran esclavos a estos dioses falsos. Regresamos al texto. Vamos a leer el versículo 9 hasta el 11. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Están regresando a estas cosas materiales, ya que conozcan y son conocidos por Dios y tienen el mejor, lo espiritual en Jesucristo. Van a regresarse al físico, el débil que no puede salvar, a la ley, a ser esclavizado otra vez. Venían de ser esclavos de estos falsos dioses y van a ir a ser esclavos a la ley. Los dos son esclavitud. Para los gentiles vinieron de la idolatría y van a regresar a estas cosas físicas y las fiestas y sus tiempos, porque los gentiles también tenían esos idólatras, ellos que practicaban esa falsa religión, también tenían sus fiestas y sus templos y sus tiempos y todas esas cosas. Y van desde otro sistema física y vienen al verdadero Dios. Pero van a regresar a otro sistema física, a otra cosa que está preocupado en el físico, en el sacrificios, de fiestas, de días especiales, de meses, de tiempos y años. Porque eso es el sistema de la ley. Ya salían de la idolatría. Ya salían de haciendo cosas así. Y van a regresar a esas cosas débiles. Esa es la pregunta que Pablo está preguntando. Pablo escribe que tema por ellos, que él tiene temor. Yo pienso un poquito de vergüenza, que su trabajo fue en vano. Él estaba ahí trabajando con ellos antes y él ayudó a establecer la iglesia ahí, las iglesias ahí en ese área de Galacia. Pero ahora esto está pasando y están regresando no regresando a la misma, vienen a otro error. Empiezan en Cristo y después van a Moisés. Vienen del superior al inferior, vienen desde el futuro y se van atrás al antiguo. Eso es locura. Esa es una perversión del evangelio. Es una mezcla del viejo y del nuevo. Y eso no es aceptable. No es aceptable. Es el mismo que Dios
que Jesucristo hablaba desde antes que el viejo necesitaba pasar para el nuevo puede ser establecido. Y después Pablo les pregunta algo. Vamos a leer el versículo 12 hasta el 15. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Él estaba diciendo, por favor, Él está rogando a ellos, por favor, que hagas como Él, porque Él se convirtió a ser como ellos. Y voy a explicar qué está diciendo Pablo, que no serás como Pablo era antes. Pablo antes fue muy celoso para la ley. Y podemos leer acerca de eso en Hechos capítulo 22. Hechos 22, versículo 3. Pablo está diciendo su historia en el versículo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero creado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y él repite esa idea, que él fue muy instruido. Él sabía mucho de la ley de Moisés y fue muy celoso a cumplirlo y defenderlo. Él está diciendo a estos en Galacia, no necesitas ser como yo era antes. Necesitas ser como yo estoy ahora. No celoso para la ley, pero celoso para Jesucristo. Está diciendo que Él cambió a ser como ellos. Él convertí desde el judaísmo hasta el cristianismo, a ser un cristiano. Y en Cristo Él venía a ser libre de la ley, el mismo como los gentiles eran libres de la ley de Moisés. Y Él está diciendo a ellos, no necesitas regresar a la ley de Moisés. No necesitas ser como yo, porque yo me convertí de ser así hasta más como ustedes son ahora, libres. Aprendemos aquí que la razón que Pablo se quedó en el área de Galacia fue porque él tenía una enfermedad. Él se enfermó cuando estaba pasando en esa área. Y él no podía caminar o ir más como antes. Y él necesitaba parar en esa área. Y es como Pablo yo pienso y me parece que Pablo tenía otros planes. Que él quería pasar muy rápido por esa área e ir a otra parte. Y sabemos que él quería ir a Roma y a predicar allá. Pero Dios tenía otro plan. Y Dios lo necesitaba allá en Galacia, esa área de Galacia. Dios utilizaba una enfermedad para hacer su voluntad. Y el próximo vez que tú enfermas, no te desesperas o te quejas. Quizá Dios está tratando de utilizarse o guiarse o darte una oportunidad a estudiar la Biblia, que Dios está tratando de usar esa enfermedad
para su reino. Su reino. Y bueno, no sabemos, pero debemos tomar cada oportunidad a hacer la voluntad de Dios, a hacer las obras de Dios. Y a veces necesitamos enfermarnos un poquito para parar un poquito, para ver que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y ellos en Galacia estaban cuidándolo. Y ellos estaban escuchando a que él estaba predicando. Solo porque Pablo estaba enfermo, él no paró de predicar. No es como muchos ahora, bueno, estoy enfermo y no puedo ir a mi trabajo. No puedes hacer eso con el trabajo de Dios. Y Pablo estaba enfermo, pero él predicaba y lo aceptaban a él y al evangelio. Ellos estaban mostrando hospitalidad tan enorme y ellos estaban mejor aquí escuchando al evangelio y aceptándolo. Y dice aquí, lo aceptaron, lo recibí a Pablo como un ángel, un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. Estaban aceptando a él de esa tan grande manera. Pero tiene otra pregunta Pablo para ellos. Vamos a leer el versículo 16 hasta el 20. ¿Me ha hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esa pregunta, él está preguntando a ellos, ¿soy yo tu enemigo ahora? ¿Soy yo, Pablo, tu enemigo porque yo estoy diciendo la verdad? ¿Quién es el enemigo? ¿Yo, Pablo, o esos falsos hermanos? Les advirtió que estos hermanos están buscando a ganarlos, a apartarlos de las iglesias y tomar su celo para ellos y sus objetivos y su doctrina. Querían a ellos porque son muy celosos y animados. Es muy bueno, Pablo dice, es muy bueno a mostrar celo. Y deben hacer eso. Es una cosa buena. Y no importa si Pablo estaba con ellos, no estaba con ellos. No importa si el predicador está allá o no está allá. No importa si sus padres están con ustedes o no son con ustedes. Debe siempre ser celoso para Dios y listo para hacer las buenas obras. Y ellos eran. Y esos falsos hermanos veían eso. Y ellos querían eso. Pueden convertirlos y para ellos podían ir y enseñar a otros. Y para esa doctrina nueva de la ley de Moisés, practicado de gentiles, será una nueva doctrina, un nuevo tipo de iglesia. Eso es la razón que ellos querían a esos hermanos en Galacia. Y Pablo era tan triste que él no puede estar con ellos en ese tiempo para ayudarlos. Él estaba triste porque él quería cambiar su tono. Él tenía un tono de reprensión. Él quiere cambiarlo a un tono de exaltación y edificación. Él quería ayudarlos, pero ahora él necesita corregirlos. Y después Pablo nos da una lección de la historia. Y vamos a leer el 21 hasta el fin de este capítulo, el 31. Decidme,
los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, estéril, que tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa afuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí, una lección de la historia. Él empieza y preguntando a ellos: si conoces la ley, si quieres estar bajo la ley tan mucho, ¿no conoces qué dice la ley? Les recuerda de la historia de Abraham. Estaban muy viejos Abraham y su mujer Sara cuando recibieron la promesa de un hijo. Y podemos leer de esta promesa en Génesis capítulo 16. Génesis 16. Y versículo 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Bueno, eso no es una referencia directamente de la promesa. En el versículo, no, bueno. Pero sí sabemos que Abraham tenía la promesa de tener un hijo. Y podemos leer acerca de eso en Génesis. Pero ellos no esperaron. Y eso es que hizo Sarai. Sarai, la mujer de Abraham, decía: yo estaba diciendo que yo soy estéril. Y eso, maldición, viene de Dios. Por eso no puedo darte un hijo. Y estás prometido un hijo. Bueno, aquí está mi sierva, mi esclava, egipcia, Agar. Puedes tener ella y tener un hijo. Y el versículo 15 de Génesis 16. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y nací Ismael, el primer hijo de Abraham, que va a ser conocido Abraham. Pasó un tiempo y la promesa de Dios pasó, y nacía Sara un hijo, Isaac. Y ella tiene esos 2 hijos. Pablo decía que esto es una alegoría, es unos tipos de símbolos que revela otra verdad. Estos 2 hijos son Ismael, el hijo del sierva, el hijo de esclavitud, es un símbolo de ley. Y Isaac, ese hijo del libre, es un símbolo de la promesa, un símbolo de Cristo, el prometido.
Y también tenemos Pablo diciendo una referencia a Isaías, capítulo 54, versículo 1. Vamos a leerlo rápidamente. Y Isaías estaba predicando en un tiempo cuando, la nación de Israel, los judíos, no estaban siendo tan buenos. Cosas eran un poquito difíciles. Y estaban usando esta imagen de una mujer estéril. Y vamos a leer el 54, versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levántate, canción, y da voz de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y aquí, en ese tiempo, Isaías estaba diciendo que Jerusalén es el estéril y va a ser restaurado y crecer abundantemente, que va a crecer y hacer muchos hijos, va a crecer. Y en este contexto, en Galatas, está diciendo que Sara, que era la estéril, que en ella van a venir la promesa. Y sabemos que la promesa venía en ella porque Isaac fue nacido. Y después, desde ese linaje, tenemos Jesucristo. Pero también tenemos un mensaje que está diciendo que ellos que vienen del estéril, que ellos son, los gentiles son como ellos, como ellos, en que la iglesia, los gentiles son del parte que no son los hijos de la desolada, no del marido. Como los gentiles no tenían la ley, eran hijos de la desolada. Y eran los hijos de la desolada del estéril que van a crecer. Y eso pasó con el tiempo, que la iglesia creció entre los gentiles. Hasta ahora que casi todos en la iglesia son gentiles. Sí hay hermanos que son judíos, pero no tan muchos como antes, que eran la mejor edad. Pero ahora en la iglesia crece entre los gentiles más. Nosotros somos hijos de la promesa de Cristo. Las naciones que venían de Ismael otro hijo, esos siempre eran un problema para Israel. Perseguían a ellos, y en Génesis 16, versículo 12, habla del carácter de Ismael, y me parece que eso describe también el futuro a los hijos de Ismael, porque también Dios hizo una promesa a Ismael, porque Ismael era un hijo de Abraham, y Dios prometió que va a crecer a ser una gran nación, que va a tener 12 príncipes, y sigue. Muy similar a la promesa a Isaac, pero un poquito diferente. Pero en el 16 de Génesis, versículo 12 dice: y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y eso pasó que los hijos, esas naciones que venían de Ismael, perseguían a los israelitas en diferentes maneras, en diferentes partes. Puedes leer acerca de eso en el Antiguo Testamento. Y como los judíos con la ley de Moisés ellos seguían a hacer lo mismo. Eso es parte de la alegoría que Pablo está usando aquí. Como los hijos de Ismael perseguían a los hijos de Isaac, los del esclavo, a los del son libres. El mismo está pasando en ese tiempo, que los hijos del esclavo, los hijos de los judíos con su ley, están persiguiendo a los que son libres, a los hijos de Isaac. ¿Qué necesitamos hacer con la ley? Bueno, ¿cómo está escrito? En Génesis capítulo 21. Y vamos a leerlo en el Antiguo Testamento. Porque tenemos la palabra de Dios, debemos utilizarlo.
cada día. En Génesis capítulo 21, versículo 10 hasta el 13. 21. Página más. Por tanto dijo a Abraham, y tenemos Sara hablando aquí, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Quizás estás pensando en este momento, bueno, Sara decía eso. ¿Por qué está Pablo usando esa referencia? Bueno, si leemos el versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que tú dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva te haré una nación, porque es tu descendiente. Hizo referencia porque Dios decía, escucha a tu esposa. Bueno, ¿qué cambio? Tenemos a Adán, escuchó a su esposa y cosas no se fue tan bueno. Pero en este momento, sí, Dios decía a él, escuchas a tu esposa. Quita a estos de tu grupo, de tu familia. Voy a cuidarlos, no te preocupes en ellos, voy a cuidarlo. Es tu hijo, voy a cuidarlo, tengo promesas para ellos. ¿Qué necesitamos hacer con la ley? La razón que Pablo hizo esa referencia es porque la ley necesita ser echado. Como está escrito, así en ese versículo 31. 30, en Galatas 4. Echa fuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Echaré la ley. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Tenemos una herencia en Jesucristo. Pero quizá estás pensando hoy, todas estas cosas que escribió Pablo a las iglesias de Galatas, esas cosas no están pasando ahora. Eso es un problema que ya no pasa, es para los tiempos antiguos. Pero te digo, hay muchas denominaciones y grupos y sectas que tratan de traer las prácticas de la ley de Moisés a la iglesia. Pero ¿qué dice aquí Pablo? No. Eso fue esclavitud. Eso fue una mente del física. Eso fue una cosa de antes. Sí, es importante. Y va a repetir muchas veces Pablo que sin la ley no sabemos qué es pecado. Sin la ley hay problemas porque la ley fue necesario para ese tiempo. Pero ahora no necesitamos hacer esas prácticas como antes. No necesitamos hacer sacrificios. No necesitamos ir a Jerusalén para hacer unas fiestas. No necesitamos observar unos días especiales, años especiales, tiempos especiales. No necesitamos traer las cosas del Antiguo Testamento a la iglesia. Pero hay muchos que hacen eso, muchos diferentes grupos. Necesitamos tener cuidado con eso. Necesitamos, sí, podemos aprender de la ley. Y hay mucho a aprender del Antiguo Testamento. Pero necesitamos escuchar a Jesucristo. No necesitamos regresar a esa ley que es débil, la ley que es inferior. Necesitamos ir a Jesucristo, el superior. Hasta que hay grupos que tratan a invalidar lo que Pablo ha escrito. Eso es la locura que está pasando.
Y qué bueno que Dios podía usar a Pablo para enseñarnos acerca de la verdad, acerca de Jesucristo, acerca que necesitamos hacer, que necesitamos dejar la ley en el pasado y ir derecho al futuro con el verdadero Hijo de Dios Jesucristo. La ley no te salva. No hay nuevo sacrificio, solo hay Cristo. Si tú hoy no estás en Cristo, necesitas cambiar eso. Necesitas cambiar eso porque no tienes relación con Dios que debes. Tienes acceso a Dios en Jesucristo. Puedes ser un hijo, un heredero con Jesucristo al cielo. Puedes tener esa promesa a vivir una vida eterna con Dios después del muerto. Porque si no estás en Cristo, ¿qué estás? Estás en esclavitud a pecado y necesitas cambiar tu vida. Necesitas primero conocer a quién era Jesucristo. Y puedes hacer eso en la Biblia. Puedes leer los evangelios. Puedes leer las cartas que escribió Pablo y Pedro y las cartas mandado a las iglesias, a diferentes grupos, a los hebreos. Y puedes conocer a Jesucristo y puedes confiar en Él y sus promesas. Y después confesarlo en frente de hombre y ser bautizado, porque el bautismo es necesario. No es solo una obra, no es una cosa que haces, es una cosa que Cristo te pide. Es una cosa en que cuando entras en el agua estás limpiado de tu pecado. Y puedes vivir nuevo. Puedes hacer en una manera la misma cosa como Jesucristo. Te vas y mueres y estás resucitado a una nueva vida. Y puedes después vivir fielmente a Dios y a Cristo. Y si eres un cristiano, pero no estás haciendo y viviendo como debes, estás regresando al pasado, a una vida de pecado, estás otra vez esclavo del pecado. Por favor, hoy es el día que puedes cambiarlo. Por favor, cualquier cosa que necesitas, los hermanos aquí en la iglesia de Cristo, aquí en la ciudad de Hammond, estamos listos a ayudarte. Por favor, toma esta oportunidad. No,